Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inalcanzables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que Cristo oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos a seguir con nuestro curso de San Juan. Hemos empleado... ¿No tiene oración? No. Que no se quede nadie sin oración, no te preocupes. Bien. Ahora te la doy, ahora te la doy. Nada, siéntate, tranquila que ella te la trae. Vale, muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso del Evangelio de San Juan y hoy por fin nos metemos en materia. ¿Por qué? Porque hemos empleado 2 lunes consecutivos en hacer unas advertencias generales, algo relacionado con la exégesis del propio Evangelio y algo también anticipándonos a determinadas cosas o lo que hemos llamado crítica interna, ¿vale? Entonces hoy empezamos ya en Juan 1:1 y hoy ya empezamos a leer, ya os mando leer, que sé que es más farragoso, que sé que es más entretenido, que no vamos a poder avanzar tanto en el texto, lo sabemos, pero también sabemos la utilidad de manejar nosotros mismos la propia Biblia. Y ese es el otro objetivo de Fe Católica, que cojamos tanto manejo como actitud como para defender nuestras verdades, Biblia en mano, donde haga falta, y en otros temas que no nos pille tampoco desprevenidos, ¿no? Y nos adelantamos o nos anticipamos. Bien, dicho esto, empezamos con el prólogo de San Juan, que es súper interesante y que solo con él hay para escribir todo un tratado de teología. Libritos así de gordos, lo que queráis. Yo tengo en casa un par de ellos, uno mío y otro que vino a mi biblioteca, no sé por qué. Pero vamos, los dos son del prólogo de San Juan. Pero nosotros nos caracterizamos precisamente por la sencillez. Por tanto, en todo vamos a intentar sintetizar. Puede considerarse el prólogo de San Juan como un pórtico precioso que contiene en sí lo que va a desarrollar en el Evangelio, o bien se puede considerar también como una especie de epílogo resumen, o lo que sería lo mismo, una mirada de conjunto, una síntesis de todo el Evangelio, expresado de una manera sublime y con una profundidad admirable. El prólogo podemos dividirlo en 3 partes. La primera, cuando habla del ser preexistente del Verbo, que será del 1 al 5, la venida del Verbo al mundo, que será del versículo 6 al 13, y la tercera, la encarnación e importancia salvífica para nosotros, para los hombres. De una manera temática, o sea, como en 3 golpes, ahí para que ya tengamos el concepto claro antes de empezar. O sea, Juan, nada más comenzar, nos eleva a las relaciones íntimas de Dios en sus dos divinas personas y relaciones Dios-mundo, o lo que es lo mismo, todo creado por Él y para Él. Y tercer aspecto, relaciones con el hombre
haciéndose hombre, y notemos que en el Evangelio de Juan aparece la palabra carne como sinónimo o como paralelo o como entendimiento de la humanidad. Que Juan indica con ello todo lo que se haya unido a la tierra, a lo pasajero, ¿no? Lo que nace de la carne, nos dirá en el capítulo 3, es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y en el versículo 6, en el capítulo 6, perdón, dirá: el espíritu es el que da la vida, la carne de nada sirve. Ahora con estas dos citas lo tenemos mejor, ¿verdad? Así, el Cristo de la carne ha venido a buscar al hombre pegado a la tierra para elevarlo al mundo celeste y elevar y participar de la naturaleza divina al que coma su carne. Ahora leemos todo seguido, del 1, capítulo 1, del 1 al 5. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la cogieron. Hasta ahí. La tiniebla no le recibió. Con ese estilo que tiene Juan de círculos concéntricos, similar, para que nos acordemos, a arrojar una piedra en un lago en calma. A lo mejor lo habéis hecho alguna vez, o jugando, tirar la piedra y donde cae la piedra y donde da el saltito, un círculo más grande, hasta que se nos sale por la orilla del otro lado el círculo. Este es el modo de escribir de San Juan, con este estilo de círculos concéntricos y que se van agrandando. Dice: en principio existía el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Si al principio existía, es que no tiene principio, porque a cualquier principio creado ya existía de antes, y si hubiese sido creado no podría existir ya antes. Primer círculo. Si solo sin principio es Dios y el Verbo no tuvo principio, es que estaba en Dios. Segunda ola, segundo círculo. Y si no tiene principio porque estaba en Dios, es que el Verbo es Dios. Tercer círculo. Pero dentro de esa revelación salta con claridad que Dios y el Verbo de Dios son un solo Dios, en el que aparece en él una diversidad para poder entender y llamarla los hombres de alguna manera, lo llamamos personas. Dos personas distintas en un solo Dios verdadero. Hasta ahora solo conocemos el Padre y el Hijo. Los expertos, los doctos, los que señalan que el original griego no admite dudas, os diría cómo se dice en griego, pero sería como leer unas palabras en griego que ni yo sé griego y imagino que muchos de vosotros tampoco, ¿no? Sería kai theos et o logos, o lo mismo. Juan, con revelar que el Verbo estaba junto a Dios, está revelando su distinción con el Padre. No que sea otro distinto del único Dios, ahí está el misterio, sino el mismo ser, pero persona distinta. En su primera carta, ahora ya me vais a buscar esta cita, primera de Juan 1, 2, capítulo 1, versículo 2, dice que la vida se manifestó y ya nos decía que estaba con el Padre. Es la primera carta de Juan. ¿La tenéis a mano? ¿Alguien que lea? Pues la vida se manifestó y la hemos visto. Esto y es. testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Y se nos manifestó. Y aun hecho hombre, como sigue siendo Dios, podrá decir él mismo, capítulo 7, versículo 29, para los que tomáis nota, lo leo yo para ganar tiempo: yo le conozco porque vengo de él y él me ha enviado.
7:29, ¿eh? Cuando lleguemos al capítulo 10, veremos claramente que son el mismo ser en dos personas distintas. Los primeros cristianos se ve que usaban ya formas trinitarias, aunque todavía no ha aparecido aquí el Espíritu Santo, en el prólogo de Juan. Pero está. Antes de que escribiese Juan, porque Jesús fue quien reveló el misterio y de muchas cosas dichas por Juan, sin duda ya eran conocidas. Esto ya lo dijimos estos días anteriores, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la despedida de San Pablo en su segunda carta a los Corintios. En 2 Corintios 3:13 dice, leo, para que ganemos tiempo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos vosotros. A título de despedida, a título de saludo, ya Pablo hablaba de esta manera trinitaria. Escribió antes que Juan. Las cartas... lo último que escribe de San Juan es el Evangelio de San Juan. Ni siquiera las dos cartas son anteriores. Ni siquiera el Apocalipsis, que fue lo primero que escribió. Daos cuenta la importancia que tiene el Evangelio de San Juan, porque viene a ser, perdóname la expresión, como el coche escoba. O sea, Juan recoge todo lo anterior y lo eleva a la enésima potencia. Nos mete allá con el Padre, ¿no? Tras la relación íntima Dios-Verbo de Dios, pasa Juan a la relación de esta persona, el Logos, con el mundo, de forma antitética. 1:3. Como estamos, San Juan 1, versículo 3. Del Evangelio, 1:3. Todo llegó a ser por medio de ello. Eso es. Y sin ello, nada se Esto hizo es. cuando Todo se hizo por él y sin él no se hizo nada. fue hecho. Pero sabemos que el Creador es Dios. Basta leer el comienzo del Génesis. Creó cielos y tierra de la nada, pero la revelación avanza. Y en el Eclesiástico se afirma explícitamente lo que ya observamos, que todo fue hecho por su palabra, por el Logos, por el Verbo. Y esta, como es más difícil de buscar, y para ganar tiempo, os la dicto y la leo. Es el Eclesiástico 42:15. Y dice ahí en el Eclesiástico: ahora voy a recordar las obras del Señor. Lo que yo he visto, lo voy a relatar. Por las palabras del Señor existen sus obras. Y un poquito más adelante nos dice que hasta siguen el orden, también del Eclesiástico en el 42, pero del 25 al 26. Hay allí cosas extrañas y maravillosas, animales de todas clases y monstruos marinos. Gracias a él, su mensajero llega a buen puerto. Y ojo a esto, y por su palabra se ordenan todas las cosas. Nos está poniendo ya el Logos, la palabra, como el creador. Y como el Verbo es Dios, la causalidad que tiene es tan profunda, es decir, se produce por esta causa como ha de ser, que corresponde a Dios, único ser en la obra creadora. Todo esto lo deducimos de lo que escribe Juan. Pero también hay una cita que se corresponde en la Escritura, que es el libro de la sabiduría. Por cierto, también precioso, el libro de la sabiduría. Cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Sabiduría, para los que tomáis nota, 18, 14, 15. Solo para entendernos, atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Pero sabemos que es el único Dios, el único,
el que crea, el que redime y el que santifica. Un pasito más. Las cosas hechas por el Verbo, dice Juan, que tienen vida en Él. Releo el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Recordad, si Dios se durmiera, y ahora un versículo que anima a pensar en profundidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la reciben. Eso dice el 1.5, ¿a que sí? No sé si lo habíamos leído o no. Sí. Lo habíamos leído bien. Esa luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le recibieron. Otras traducciones dirán no la vencieron, o no la acogieron, o no la abrazaron, o no la comprendieron. Es lo más difícil de interpretar. Si la traducción correcta fuese las tinieblas no la vencieron, no cabe duda que se refiere, en este caso, a las fuerzas del mal por tinieblas. En todo el Evangelio aparecen las tinieblas como algo maldito, en el cual los hombres pueden sucumbir. Lo vemos en el juicio final, el mismo Pablo, escribiendo a los de Colosas, leo, estas que no son de Juan continuadas, la voy a leer la mayoría para ganar tiempo, pero sí digo cuál es para que la tengáis en cuenta. Colosenses 1.13. Ahí dice, Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo. En los manuscritos de Qumran se repite tinieblas como el mundo satánico opuesto a la luz, enemigos de los hombres. La doctrina es clara. La luz del Verbo luce y no puede ser vencida por las fuerzas del mal. Y vencidas, esto lo veíamos el año pasado, la felicidad para siempre. Esa era la gozada de Apocalipsis, ¿a que os acordáis? Decía Apocalipsis, no habrá noche en la ciudad. Los que en ella vivan no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, les dará su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Esto lo decíamos el año pasado, acabando el curso. En el capítulo 22, versículo 5, decíamos esto del libro del Apocalipsis. Una vez más, nos ha elevado Juan a la presencia, preexistencia del Verbo. Todo creado por Él y todo creado para Él. Distinta persona, pero eterna como el Padre, nos inicia en esta historia apasionante de Dios en la tierra. Y ahí aparece Juan Bautista en el prólogo. Tenemos un nuevo personaje. Y es significativo que se nos presente a Juan Bautista con esta solemnidad, con que el Antiguo Testamento nos presentaba a los personajes importantes. Claro que San Juan es judío, de pura cepa, y se sabe las Escrituras, o por lo menos muchas Escrituras. Y cuando lee el libro de los jueces y nos presentan, por ejemplo, a Sansón, se lee, había un hombre de Sorá, del clan de los danitas, que se llamaba Menohag. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Como me gusta decir todas las citas, por si tomáis nota, Jueces 13:2. Y os digo otra del Antiguo Testamento, antes de volver a Juan. Primera de Samuel 1:1, pero leo yo, es la presentación de Samuel. En el libro primero de Samuel pasa lo mismo. Cuando nos presenta a Samuel, da su origen. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre, etcétera, ¿no? Con esta solemnidad presenta el Antiguo Testamento todos los personajes relevantes. Lo que no cabe duda es Primera de Samuel 1:1. Lo que no cabe duda, os decía, es que Juan el Bautista es, como si dijéramos, es el precursor por voluntad divina y por tanto enviado por Dios, como todos estos otros personajes del Antiguo Testamento. Pero a nosotros lo que nos importa
Si es enviado por Dios, es misión oficial. Y ahora ya leemos Juan otra vez. Juan 1, del 6 al 8. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Perfecto. Primera pregunta que nos podemos hacer, que se nos ocurra así, de manera tontorrona. ¿Necesita la luz que dé testimonio de ella? Es que la luz vino en la humillación de la carne. Por eso, en Juan, el cuarto evangelio, el creer o el no creer, el cerrar los ojos a la revelación del Verbo, es fundamental. Es fundamental, queridos amigos. Claro que pudo venir la segunda persona del Verbo con tales manifestaciones que no había hecho falta ni libertad, ni opinión, ni nada, porque sería tumbativo, ¿no? Pero esa luz viene, como dice Juan, como velada por su humanidad. Y el Bautista vio al Espíritu Santo bajar sobre Jesús a la orilla del Jordán. Y como Dios le había advertido que sobre quien se posase era el Espíritu Santo, era el elegido, era el Mesías, damos un salto en los versículos, pero para recordar esto, en el capítulo 1, ¿dónde estábamos? Pero leemos del 32 al 34. Y Juan dio testimonio diciendo: yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Correcto. Y gracias a su testimonio, los primeros discípulos se unieron a Jesús. Es claro y comprensible que al valerse Dios de hombres, nadie mejor que Juan y su misión de precursor para anunciar a los suyos que Jesús era el esperado, era el elegido de Dios, como hemos leído. En el prólogo estamos viendo que los versículos 12 y 13 forman como una especie de bisagra. Leemos el 12-13 del capítulo 1. Pero a todos los que le recibieron, a aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no de sangre, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios nacieron. De Dios nacieron. Sería bonito, si tuviéramos tiempo, haceros un paralelismo del 1 al 18, viendo cómo dice lo mismo dos veces, del 1 al 12 y del 13 al 18. Deberes para casa. Si alguno queréis hacer esa pequeña prueba, ¿no? A ver si el 1 y el 2 se parece a lo que dice el 18. O el 4 y el 5 con lo que dice el 16. Forma de parábola aritmética. Da igual, es una prueba que podemos hacerla, pero por simple curiosidad, no porque no nos haya quedado claro. Importan estos versículos que digo yo que hacen como de bisagra en esta revelación, ¿no? Que toda gracia viene del Verbo encarnado. Toda gracia viene de Jesucristo, por ponerle nosotros nombre, para que no nos perdamos. Y suele traducirse allí por lo que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Y suele traducirse gracia sobre gracia, pero no es correcto, pues habiéndose dicho que la gracia está en plenitud del Verbo encarnado y diciéndose ahora que se recibe toda gracia de su plenitud, podría expresar muy bien ambas gracias en función relativa. Recibimos una gracia en armonía con la que se encuentra en plenitud en el Verbo encarnado. Nos parecemos a Él, participamos de ella.
Pero esa gracia, el único que la tiene es Jesús, es el Verbo encarnado. De ahí nos viene a nosotros. Por eso, el sentido parece que en la nueva obra recibimos todos una gracia torrencial, como participada, como dispensada, como proporcionada al Verbo encarnado que la tiene en plenitud. Esa obra maravillosa, dispensada por el Verbo hecho carne, evoca en el evangelista la antigua economía contraponiendo ambas. Es decir, allí fue dada por Moisés, Moisés era ministro y servidor, y aparece su ley como algo normativo y oneroso. Pero en contraposición de esto está la obra de Jesucristo. Y el versículo 18, vamos a leerle, es como una reflexión del evangelista. Cualquiera de vosotros que se pone a escribir y a medio escribir dice, pero esto es... y él lo aclara, ¿no? Pues esa reflexión es la que hace el propio Juan en el versículo 18, 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Él es el que nos lo ha dado a conocer. O sea, está contándolo todo, pero de repente le viene eso, a ver, entenderlo. El único, lo que acabas de leer, ¿verdad? Quedaba por decir, como la verdad, la gran revelación vino al mundo con el advenimiento del Verbo. Implícitamente ya se comprende de los versículos primeros. Pero Juan lo va a explicitar al resolver una objeción que era una convicción en el Antiguo Testamento y que no se podía ver a Dios sin morir. ¿Dónde se ve eso? Porque no quiero ir al Antiguo Testamento y parar tiempo para leer estas dos citas. Os las digo, trabajillo para casa. Ya la segunda vez que lo digo, me lo dije el otro día. Aquí, en Fe Católica, acostumbramos a decir eso de vez en cuando. Y es porque, por chincharos, por haceros trabajar, pues no, es simple pedagogía. Es como repasar la lección de hoy, ¿no? Que yo me acuerde de lo, para quedarme yo con ello, que no quiero ir allí a Sagasta 28 solo a escuchar, voy a hacerlo algo mío. Éxodo 33:20 y Jueces 13:21-22. Sí, repito, porque son deberes para casa, Carmela. Éxodo 33:20, Jueces 13:21-22. Seguimos. Así dice terminantemente Juan que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina es inaccesible al ojo humano. Pero lo que no puede ver el ojo humano, lo puede descubrir a él, que es Dios. Esa es la gran baza. Ese es el gran regalo. Esa es la revelación. Que Jesucristo se hace uno de nosotros, habla como nosotros, actúa como nosotros, se hace entendible por nosotros quién es Dios. ¿Nos vamos enamorando un poquito más de Cristo? ¿A que sí? Todos los lunes, un poquito más. Pues bien, el versículo 18 hay tres lecturas, donde leed el 18 de nuevo, 3:18, o sea, 1:18. A Dios, sigue. Uno cualquiera, venga. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Perfecto. Digo que hay tres lecturas. Se admite Dios unigénito, tanto por su buena testificación en códices, cuanto por ser lectura más difícil, lo que supone una mayor fidelidad al original. Aunque algunos piensan que la lectura original pudiera ser el que pone solo unigénito, o Dios el Hijo único. El sentido no cambia, pero como me gusta decirlo todo, que tengamos conocimiento, sí, espera que te lo cuento. Y a cualquier listillo por ahí le puedes decir
que en ese aspecto da igual decir Dios el Hijo único que el unigénito que está en el seno del Padre, no. Estando así el Verbo en intimidad de conocimiento y afecciones eternas con el Padre, al tomar carne es natural el que Él lo pueda explicar. Lo que os he dicho antes, ¿no? Dios mismo nos dará la visión trinitaria desde su persona humana, que ha asumido la segunda persona de la Santísima Trinidad. Estar viendo Jesucristo o estar viendo toda una asignatura de Cristología es no salir del misterio de la Santísima Trinidad, que por mucho que nos asomemos siempre se nos quedará corto, siempre será misterio. Bueno, pues así acaba Juan el prólogo, solo mostrando el origen divino del Redentor, del revelador, se podía presentar en la debida luz su singular significado salvífico, lo que importa para nuestra salvación. Y ahora podemos comprender las palabras y hechos de Jesús histórico como dichos y hechos reales que muestran su divinidad. Y todo conocimiento cierto de Dios solo puede habernos venido por Dios mismo, por Jesucristo, por Él mismo. Y tras el prólogo viene el primer testimonio de Juan Bautista y dice el texto: ante los representantes de Jerusalén. No te lo pierdas. Es decir, no habla por hablar, es que le preguntan y él responde. 1, 19 al 28. Juan 1, del 19 al 28. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. Para que veáis, ¿eh? O sea, ¿Qué tú, dice? pero perdona, ya si no es este ni es este, dinos quién eres, porque tenemos que llevar una respuesta a que los que nos han enviado. Sigue. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con el agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Esto es, al otro lado del Jordán. Ya hacíamos alusión a esta precisión del lugar cuando hablábamos en la introducción. Este es el testimonio de Juan. Estas palabras introductorias podían ser una alusión literaria a la misión del Bautista, que dijo en el prólogo que era la de dar testimonio de Cristo. Lo habíamos leído en el versículo 6, aunque nada dijo de la forma histórica en que el Bautista cumplió ese testimonio. Y en el momento en que el Bautista hace su aparición en el Valle del Jordán, predicando la proximidad del reino de Dios y orientando hacia los espíritus y preparándoles con un bautismo que era símbolo de renovación total, era un momento en Israel de máxima expectación mesiánica. Estaban, ¿quién será? Claro, aparece esta figura y empiezan preguntándole: entonces, ¿tú quién eres, no? La figura de predicación de Juan Bautista era lo que más contribuía
a crear ese ambiente mesiánico de multitudes. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan ampliamente de la persona ascética del Bautista. Allí nos dice que se presenta con vestidura austera, que evocaba la vestidura de los viejos profetas de Israel, y después de tantos siglos sin profetismo y con esa autoridad en su vida, aparece Juan. Su escenario era el desierto de Judá, como nos dirá Mateo, de donde, conforme al ambiente de entonces, se suponía, se esperaba que saldría el Mesías. Y la manifestación del Bautista en la región del Jordán, en aquel ambiente de expectación mesiánica y anunciando que llegó el reino de Dios, esto lo sabemos por Mateo, produjo de hecho una conmoción en todo Israel. Y los tres sinópticos lo dicen, tanto Mateo como Lucas como Marcos. Y el historiador judío Flavio Josefo se hace eco de esta actividad del Bautista, de su bautismo y del movimiento creado en torno a él. Fue toda una conmoción. ¿Quién es este que está bautizando? Porque tenía algo más que los ritos de los judíos, y es que propiciaba la conversión. Cuando llegaban a él para bautizarse, no voy a decir que les confesaba, les hacía un examen de conciencia. ¿Tú qué eres? Yo, soldado. Pues confórmate con su soldada, tu soldada, o sea, tu salario, y sé justo. Y así con los que se acercaban a ese bautismo de penitencia propiciado por San Juan. ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son estos judíos de los que habla? En este Evangelio de Juan, los judíos, esto, como lo dije, me limito a expresarlo. Hablaba del pueblo judío en general, de una facción determinada del pueblo que formaba una casta aparte. Se los presenta también como gentes de Jerusalén y también los jefes del pueblo, sacerdotes y fariseos. Esta es la sección de judíos que ya os dije en la introducción. Probablemente aquí son especialmente designados los fariseos, ya que ellos son los que, como se ve a través de los evangelios, quienes tienen la iniciativa de cuestionar la figura de Jesús. Se podría decir con bastante exactitud que los judíos que enviaron a Juan Bautista son una delegación de sacerdotes y levitas, son las autoridades religiosas de Jerusalén, que estaría justificada por su autoridad oficial. La Mishnah dice: compete exclusivamente a los 51 miembros del Sanedrín investigar y conocer lo que se refiere, entre otras cosas, a un pseudoprofeta. Es decir, que lo hacían por la autoridad que tenían para ello. Y el diálogo de este interrogatorio, tal como lo relata Juan Evangelista, vamos a dejar aquí, es propio de verlo despacito, pero preciso. Y no quiero ni siquiera decir la cita. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a leer a partir de aquí, porque el interrogatorio tiene miga. Tiene miga y sentido la explicación de lo que supone el profetismo y la alabanza que el propio Jesús hace de profeta de Juan. ¿Vale? Os dejo ahí con la incógnita, con la expectativa, porque el lunes que viene vamos a tener una charla de esas que de vez en cuando, esta no entra dentro de las que hemos programado como propias de un tiempo fuerte, sino de algo que hemos visto que es muy interesante y que conviene que todos sepamos, porque tenemos el pasaje muy cercano. Hace un par de domingos hablábamos del administrador infiel. Bueno, pues de eso os va a hablar Luis el lunes que viene. ¿Ok? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, de mi cielo del cielo,
y cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos así, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla desde la vida. María, sol del cielo, despierta la vida donde hay muerte. ilumina los espíritus que caen en tinieblas, Reflejándote en nosotros y tus hijos, concédenos un espíritu de luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoñece con tantos estragos, mas como tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio,